victorioso y fuerte es mi Dios. Oh Señor, ¿y quién es ese Rey de la gloria? Victorioso y fuerte Él es mi Dios. Cantaré, danzaré a tu nombre, oh Señor. Gritaré tu favor, porque no hay otro Dios. Cantaré, danzaré a tu nombre, oh Señor. Gritaré tu favor, porque no hay otro Dios como tú. Oh, y cantaré, danzaré, porque no hay otro Dios. Cantaré, danzaré, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Mi Señor, oh Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Hoy venimos, Señor, delante de ti a adorar tu maravilloso nombre y a anunciar tu grandeza, oh Dios, porque no hay nadie, ni habrá nadie como tú, Señor. Gracias, Padre, por la inmensa bendición de poder hoy compartir la hermosa palabra de Dios con todos nuestros amados amigos y hermanos que están en sintonía a partir de este momento para recibir esa palabra que el Señor ha dispuesto para cada uno de nuestros espíritus, porque la Escritura dice que aquel que dispone su vida ha de recibir. Así que hoy estamos dispuestos a recibir de lo que el Espíritu Santo desea para todos nosotros. Bienvenido una vez más a la transmisión en vivo del Ministerio Fe y Milagros. Sabemos que el Señor ha de bendecir tu vida de una manera especial, porque eso es lo que Él hace, bendecir nuestras vidas de maneras maravillosas. Así que hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y quiero llevarlo al libro de Génesis capítulo 12, verso 1, y allí la palabra de Dios empieza a hablarnos de manera interesante y nos dice así: entonces Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aleluya. Hoy vamos a entrar a hablar de un tema hermoso, como siempre, a través de la palabra de Dios, y hablaremos acerca de saliendo de la costumbre. Lo importante que es salir de la costumbre, porque hemos estado aprendiendo una y otra vez que cuando un corazón se dispone, entonces viene sobre él cambios, transformaciones, renovaciones. La disposición entonces es un ente que genera cambios. Y es importante que usted y yo tengamos claridad de la necesidad de cambiar, porque toda aquella persona que cambia, que tiene la disposición para entrar en este proceso de cambios, entonces esa persona empieza a generar algo que la palabra de Dios nos llama frutos. Y los frutos
son relevantes, son importantes en la vida de todo cristiano. Entonces, un cristiano que da frutos es alguien que está plantado junto a las corrientes de agua y por consiguiente dice la palabra del Señor que su hoja no cae y dará su fruto en su tiempo. Esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque ese árbol está siendo irrigado a través de las corrientes de aguas. Y las corrientes de aguas es lo que empieza entonces a hacer que nuestra vida dé pasos de cambio. Como dije anteriormente, la disposición siempre va a ser necesaria para que los cambios se generen. Pero entonces Dios nos llama a crecer y todo buen cristiano tiene que aprender a crecer. Todo buen cristiano tiene que aprender en su ruta de crecimiento a generar cambios. Y en ese proceso entonces debe de entender la necesidad de dar frutos. Eso implica entonces que está plantado junto a esas corrientes de agua y el Señor ha de bendecirlo de múltiples formas. Así que toda aquella persona que ha dado frutos significa que ha decidido cambiar, que ha decidido generar cambios en su vida. Ahora, la palabra de Dios nos dice de otra manera un poco más drástica y clara también, porque la palabra es clara, nos dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, porque no funciona. Se les da la oportunidad, pero algunos no quieren dar frutos. O sea, todos recibimos la oportunidad de generar frutos. Todo árbol debe de dar algún tipo de fruto. Usted y yo somos llamados a dar frutos de parte del Señor, pero depende de cada uno de nosotros que realmente demos o no frutos entonces. Así que cuando usted y yo estamos dispuestos a cambiar, significa que hemos dejado el lugar donde estábamos anteriormente sembrados para trasladarnos a un lugar junto a las corrientes de agua y entonces las aguas del Señor empiezan a generar lo nuevo y entonces allí empieza a venir la vida, lo que dice la palabra, que estamos entonces siendo llevados por el Espíritu de Dios, por el Señor mismo, a aquellos pastos, buenos pastos, pastos delicados, dice la Escritura, dice la palabra del Señor. Entonces, a través de la palabra podemos encontrar varios ejemplos de hombres que en algún momento recibieron una palabra de parte de Dios y cuando esta palabra vino de parte del Señor era porque había necesidad de cambios. Dios entregó siempre a través de cada una de esas palabras una promesa, a través de cada llamado que Dios ha hecho, a través de toda la historia bíblica siempre han existido promesas. Dios siempre otorga una promesa y tras esa promesa el llamado a venir a un cambio. Dios nos lleva entonces hacia un lugar diferente, hacia una ubicación diferente, un destino diferente al que nosotros humanamente, según nuestro parecer o según nuestras condiciones humanas, habíamos decidido o habíamos pensado llevar a cabo o realizar. Sin embargo, Dios entonces genera transformaciones. Cuando alguien está realmente dispuesto a cambiar. Pero es que ese es el detalle, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Muchas personas en nuestros días no están dispuestos al cambio. Y cuando no estamos dispuestos al cambio, entonces Dios no puede otorgar realmente lo que Él tiene dispuesto para nosotros. Así que todo aquel que está dispuesto a un cambio, Dios está dispuesto a entregarle también una promesa. Y tras esa promesa, la oportunidad de que empiece a generar los frutos adecuados, los frutos correctos, los frutos que Dios espera en todas nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre que Dios también le llamó y Dios también le entregó una promesa. Este hombre se llamaba Abraham. Así que Dios le llama a este hombre a tal punto de transformación y de cambio que también su nombre es transformado de Abraham a Abraham y aún la vida de su esposa también es transformada y el nombre de ella también se cambia de Sarai a Sara. Todo esto ocurre en la vida de este hombre, en su vida de familia,
porque Dios le llama a él y le dice que tiene una promesa para su vida. Esto sí que es maravilloso, es realmente relevante en la palabra cuando usted y yo disponemos nuestra vida a entender todo ello. Así que en la palabra quizás encontramos pocos ejemplos de cambios de nombres como lo que ocurrió con la vida de este hombre. Entonces uno podría empezar a tratar de comprender qué significa el nombre o qué implica el nombre en la vida de alguien. En el caso de Abraham y en el caso nuestro también, en muchas ocasiones el nombre trae un reflejo de realmente quién es cada uno. Trae un reflejo de la esencia que cada quien conlleva en sí mismo, de su propia personalidad. Así que Dios viene y se encuentra con este hombre llamado Abraham y le dice a él: te daré una promesa que acabamos de leer en el verso 2. Te voy a dar una promesa, tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, le dice el Señor. Así será tu descendencia. Pero Abraham, quizás al inicio de todo esto, no comprendía la magnitud de esta promesa. Quizás parecía de alguna manera un poco simple, pero por otro lado era una promesa sumamente profunda y este hombre no podía captar toda la idea de aquello que Dios le estaba hablando. ¿Cómo podía recibir una herencia de tal magnitud?, decía Abraham. ¿Cómo voy a recibir esa herencia de esa magnitud? Ni siquiera tengo hijos en este momento, porque de alguna manera esa era su propia realidad, esa era su propia verdad. Para él, en ese momento, él entendía que su esposa era estéril y que él no podría tener descendencia. Así que en ese instante y bajo esa premisa y bajo esa condición, la verdad de este hombre llamado Abraham era una. Simplemente no tenía descendencia, simplemente cómo iba a llamarse a padre de multitudes o cómo iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, cómo tendría una descendencia como la arena del mar si no tenía en ese momento hijos, si no había descendencia en la vida de este hombre. Esto es interesantísimo. Entonces ahí empieza todo un conjunto de cosas a empezar a movilizarse. Cuando viene entonces la promesa, escucha esto tan importante en la vida de todo cristiano, cuando viene la promesa de parte de Dios, pero no hay cambios, escuche, cuando Dios da una promesa, pero no hay cambios en nuestra vida, si nosotros no estamos con la disposición del cambio, entonces la promesa se puede perder. Es que hay muchas personas que tienen promesas de parte de Dios, pero no las están viviendo, no las están recibiendo, porque quizás como la nación de Israel, y lo miramos en el pasado, no le dieron el valor a la promesa. Y al no darle el valor a esa promesa, entonces están reteniendo el poder y el fluir de Dios sobre sus vidas. Porque para que la promesa de Dios llegue, yo tengo que cambiar. Esto es tan importante, mi amado hermano. Hay que cambiar para que la promesa de Dios sea efectiva en nuestras vidas. De lo contrario, no va a ser de esa forma. Cuando este hombre llamado Abraham decidió cambiar su nombre a Abraham, y entonces su nombre representaba que era padre de multitudes, padre de muchas personas. Entonces en ese momento que él decide cambiar, porque vuelvo a decirlo, cambiar es una decisión. Usted y yo tenemos que decidir cambiar, tenemos que disponernos para dar el paso del cambio. Este hombre decidió cambiar. Cuando él decide cambiar y acepta inclusive cambiar su nombre de Abraham a Abraham, entonces en ese momento las promesas que Dios ya le había concedido, porque ya estaban firmadas, ya estaban selladas por el Padre, ya eso había sido anunciado en los cielos, y aquello que se anuncia en los cielos se anuncia en la tierra también. Aquello era algo claro, era algo evidente, estaba ahí. Lo único que hacía falta era que se volviera
algo materializado, o sea, que en ese momento se convirtiera en una plenitud y una realidad para la vida de este hombre. Pero cuando él decide el cambio, y él es el que da el paso y dice, voy a cambiar, voy a decidir creer a Dios en esas promesas, pero vuelvo a mencionarlo, decide dar el paso del cambio, las promesas se activan alrededor de la vida de este hombre. Esa promesa empieza a tornarse viva, esa promesa empieza a girar alrededor de la vida de aquel que se la había prometido, a aquel que se la había otorgado. Solamente se activa a través de la fe, pero también de la actitud correcta para decir necesito cambiar y quiero cambiar. ¿Cuántas promesas has recibido de parte de Dios? Dios te ha otorgado promesas. Estoy completamente claro y completamente seguro de que es así. Muchos dicen, es que ocurrió hace tanto tiempo. ¿Por qué será? ¿Será acaso que no hemos decidido cambiar? ¿Será acaso de que nosotros no hemos renunciado a nuestro estilo o forma de vida? Y debemos de entender que la promesa de Dios es fiel y verdadera, que aquello que Él promete lo cumple, pero que usted y yo ocupamos necesariamente cambiar para recibir aquello que Dios ha anunciado. ¿Qué te ha anunciado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué Dios ha hablado a tu vida referente a la promesa, a la bendición, a aquello que se avecina sobre tu vida? Pero ¿qué tanto estamos dispuestos entonces al cambio? Porque el cambio hace que las promesas se muevan. Cuando entendemos esto, que el cambio hace que las promesas se muevan, hermanos, muchas cosas empiezan a cambiar alrededor de nuestra vida. Porque el que permite que el Señor le cambie aún su nombre, para este hombre era decir, ya no soy yo más el que gobierna mi vida. Ya no soy yo el que piensa más. Ya no soy yo el que habla. Ya no soy yo el que toma decisiones. Ya no soy más yo mismo, porque he decidido que Dios tome el control completo de mi vida. El apóstol Pablo lo dijo más adelante, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que representa el cambio. El cambio es cuando Dios toma el gobierno, cuando Dios toma el control de todo nuestro ser, y entonces ya no pensamos nosotros, porque a veces nos desgastamos pensando, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando nosotros cedemos el campo al gobierno de Dios, y es Dios el que empieza a interactuar en nuestra vida, es Dios el que empieza a hacer, porque yo decido cambiar, entonces las promesas se empiezan a mover. ¿Cuántos deseamos realmente que las promesas se muevan alrededor nuestro? Es que a veces tenemos estancadas las promesas y decimos, ¿por qué no ocurre? No ocurre porque usted y yo no hemos deseado dar el paso de cambio. Porque nos retenemos el proceso y decimos, no, yo no quiero dar ese paso. Pero el cambio es sumamente necesario en todos y cada una de nuestras vidas. Así que el cambio representaba para este hombre llamado Abraham no solamente el cambio de nombre en sí mismo, sino que representaba un cambio integral, o sea, era un cambio completo. Es más, hasta Dios mismo le saca de su área de confort, donde había crecido con su padre, donde había estado allí con algunos de sus sobrinos, donde había estado con su esposa, donde habían adquirido terrenos y otras cosas más, de su mismo confort, porque él había crecido ya ahí, estaba muy claro de lo que tenía que hacer en ese lugar. Pero saben, en un momento determinado Dios lo llama y Dios le dice, Abraham, quiero que tú vengas, quiero que salgas de tu casa, salgas de tu parentela, de la tierra de tu padre. Te estaba sacando de donde estabas cómodo, de donde habías estado ahí muy tranquilo, y le habla de salir de esa tierra. ¿Sabe de qué le estaba hablando? De salir de su costumbre. Es que a veces estamos acostumbrados a ciertas cosas, a ciertos estilos de vida o a ciertas formas de vida, pero que Dios desea sacarnos de ahí para poder entonces traer algo mayor, algo realmente superior a eso.
Y ese algo superior, Dios lo tiene destinado en el tanto de que usted y yo asumamos nuestro rol de cambio. Asumamos nuestro papel de decir, sí, necesito salir de esa tierra, necesito salir de esa costumbre, no me produce cosas correctas, no me bendice, no me edifica, no me sustenta, no me sostiene, necesito dejar eso atrás, necesito abandonar ya eso, es necesario cambiar. Así que cuando Dios habla de cambiar el nombre, no solamente habla de un tema personal, habla de su tema del confort. Porque ahí es donde se centran muchos detalles en la vida de las personas. No queremos cambiar nuestro confort. No queremos cambiar aquello donde estamos muy, pero muy cómodos. Y es tiempo de levantarse de esa comodidad y entender que ocupamos hacer algo realmente diferente. Así que este hombre llamado Abraham, mucha gente de pronto empieza a mirar y a decir, mira, es que él era el hombre más próspero que ha existido, era un hombre tan próspero, tan bendecido, un hombre que tenía todo, no le faltaba nada, Dios hizo todo en la vida de él. Y miramos solamente eso, pero no nos damos cuenta de que Dios lo llamó, de que Dios le dio una promesa, pero que en medio de todo eso él tuvo que dejar todo lo que tenía y poseía en aquel momento. ¿En cuántas ocasiones nosotros estamos dejando algo? ¿En cuántas ocasiones Dios nos llama? Porque efectivamente Dios nos llama a todos, pero cuando Dios nos llama, Dios siempre da una promesa. La promesa está, al igual que le dio a Abraham una promesa, Dios te ha dado una promesa. Cuando Dios te llama, te da una promesa. La promesa es fiel, la promesa es verdadera. Y la promesa está ahí para que tú te des cuenta de que Dios no es hombre ni hijo de hombre para no cumplir en aquello que Él ha prometido. La promesa está ahí para que sea efectiva, pero será efectiva en el tanto que usted y yo entonces actuemos en fe, en obediencia y con una condición de cambio clara en nuestro ser. Y digamos, Señor, sí, está bien, yo estoy dispuesto a cambiar, yo estoy dispuesto a hacer lo que me corresponde hacer y entonces voy a avanzar hacia la tierra que tú me llamas. Dios trató con este hombre llamado Abraham y él entendió su proceso. Y su proceso no fue sencillo, por eso digo, mucha gente llega de pronto y dice, ay no, pero es que Dios bendijo tanto a este hombre. Sí, Dios lo bendijo, pero este hombre tuvo que dar pasos. Este hombre tuvo que tomar la decisión de cambiar. Y no fue sencillo. No fue sencillo llegar y platicar con su esposa y decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que irnos de esta tierra, donde estaban acomodados, donde habían por mucho tiempo producido la tierra y sabían cómo hacer producir esa tierra. Estaban tan contentos de estar en ese lugar. La cosa era productiva, era buena. Pero Dios le dijo, es que tengo algo que mostrarte. Ni siquiera tenía una dirección clara hacia dónde ir. No sabía ni siquiera cuál tierra era la cual tenía que dirigirse. Simplemente Dios le dijo, te voy a llevar a una tierra, la voy a poner por herencia a tus generaciones. Simplemente ven y sígueme. Y le dio la promesa. La promesa fue, tu descendencia será como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos. Y aunque no había nada en ese momento, él decidió avanzar. ¿Cuántas personas el día de hoy, aunque no vean nada, deciden creerle a Dios, a aquel que promete y cumple? Porque Dios lo que promete lo cumple en el tanto que usted y yo hagamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Cambiar. Decidir cambiar. Decidir ser diferente. Decidir comprender que debo de salir de lo que siempre he hecho hacia algo completamente diferente. Decidir que mi confianza debe estar en Dios y que Él tomará entonces control de todas las cosas. En ese tanto las cosas cambiarán. Pero hay ocasiones que las cosas ocurren tan diferentes, ¿saben? Hay ocasiones como por ejemplo un día de tantos, Dios escucha el clamor de un pueblo que decía que quería salir de la esclavitud y ya saben a qué me estoy refiriendo. Aquel pueblo de Israel que estaba esclavo por tantos años de Egipto.
Y resulta de que ellos dicen la palabra que salen de Egipto, salen alegres, salen contentos. Dios los iba a llevar hacia la nueva tierra, la tierra que fluye leche y miel, porque también Dios le da la promesa. Esa era la promesa para ellos. Les entregaré una tierra que fluye leche y miel. Si ellos decidían salir, si ellos decidían cambiar. Pero días después, de un momento a otro, simplemente empezaron a decir cosas diferentes. Como por ejemplo, mejor regresaríamos a nuestra tierra. Mejor estábamos en Egipto. Habían estado 400 años esclavos, gimiendo por salir de Egipto. Y estaban deseando regresar otra vez a la esclavitud. ¿Cómo alguien puede comprender eso? Tal vez si usted pudiera explicarme eso, como un pueblo que ha estado 400 años esclavo, gimiendo por libertad, gimiendo porque Dios lo sacara. Dios lo saca y después de que Dios lo saca, días después, están diciendo que quieren regresar mejor a Egipto, que estaban mejor en Egipto que caminando hacia la tierra prometida. Que en Egipto ellos comían carne, decían, que tenían olla de carne. Yo les pregunto, ¿ellos eran esclavos o no? Sí, eran esclavos. Ahora, si ellos eran esclavos, ¿usted cree que ellos podrían estar comiendo carne todos los días? Eso comían los egipcios. Pero los esclavos no iban a estar comiendo carne todos los días, eso no era así. Además, todavía venían saliendo en una condición donde el mismo faraón les hizo trabajar doble turno, dando una provisión doble, generando doble de aquello que tenían que generar solamente en un día. Le duplicaron la cuota. Imagínense, tanto esto era así, tan profundo era la situación. ¿Usted piensa que tendrían tiempo aún de estar comiendo? Pero les voy a decir la verdad. La verdad es que todo eso era una excusa de alguien que no quiere cambiar. Cuando alguien no quiere cambiar, se imagina que ser esclavo es mejor. Cuando alguien no tiene la valentía de dar un paso hacia un cambio, se imagina entonces que estar en una condición de pecado es mejor que generar el cambio. Se imagina que esa condición de retroceso es mejor, inclusive que la promesa de Dios. Piensa que ese retroceso es necesario entonces para tener una verdadera libertad. Pero ¿quién es libre estando esclavo? Nadie. En la esclavitud no hay libertad. La libertad viene cuando usted y yo decidimos cambiar, cuando decidimos ser diferentes, cuando decidimos creer a Dios y a cada una de sus promesas. Es que de pronto también nace otra situación, y es que muchas personas quieren las promesas de Dios pero no quieren cambiar. Quieren las bendiciones de Dios pero no quieren cambiar. Entonces, note qué contrariedad hay aquí en este momento. Personas que deciden, no, yo voy a caminar en la bendición de Dios, pero no voy a cambiar. ¿Acaso Dios podrá hacer eso? ¿Acaso Dios podrá bendecir a aquel que no quiere cambiar? Eso sería ir en contra de la palabra de Dios. Es que en ocasiones se predica tan liviano de la palabra, anunciando simplemente de que Dios te bendice, de que Dios te prospera, de que Dios hace esto, de que Dios hace lo otro, pero Dios siempre va a llamarnos la atención hacia un cambio. Si no hay cambio, no podemos ser bendecidos. Hay personas que yo escucho frecuentemente diciendo, no, es que Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir, amén, que Dios te bendiga. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que las promesas no se activan mientras usted y yo no decidamos cambiar. Abraham decidió cambiar, su nombre se cambió. Dejó de ser Abraham para pasar a ser Abraham. Este hombre decidió un cambio. La promesa se activó, empezó a fluir esa promesa alrededor de él. En los mismos cielos hubo un cambio a favor de su vida, porque él decidió simplemente por aquello que Dios le había hablado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos entonces a activar esas promesas?
¿Cuántos estamos dispuestos a avanzar en ese camino que Dios nos está ahora mismo anunciando? Un camino diferente de bendición. Y sabes, Abraham no solamente recibió una promesa, no, una promesa fue el aliciente para el cambio, pero en el camino empezó a recibir una tras otra, una tras otra, una tras otra y una tras otra. Tantas promesas como fue un hombre sumamente próspero en todas las áreas de su vida. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros comprendemos que esa promesa que Dios te está dando ahorita, en este momento, porque Dios te está dando una promesa en este instante para que venga cambio a tu vida, te está dando una promesa de salvación, te está dando una promesa de eternidad, te está dando una promesa de sanidad, una promesa de restitución, una promesa de restauración? Dios te está dando una promesa, pero detrás de esa promesa Dios te pide el cambio. Y si decidimos cambiar, entonces activamos esa promesa. Pero detrás de esa promesa vienen muchas y muchas y más y más y más promesas de parte de Dios para que tu vida y la mía sea bendecida. Pero no podemos pensar que Dios me va a bendecir si yo no cambio. De que Dios va a abrir puertas y ventanas de los cielos si yo no cambio. Si yo no soy obediente a Él. ¿O acaso Dios podrá entonces bendecir y prosperar económicamente a aquel que no le honra con sus diezmos y ofrendas? La palabra lo dice. El único camino para hacerlo es honrar a Dios. ¿O acaso Dios podrá aún traer sanidad? Ni siquiera tan solo damos gracias a Dios por la sanidad. No, Dios está dispuesto a hacer muchas cosas en el tanto de que usted y yo decidamos cambiar, abrir nuestros oídos y estar atentos a su voz y caminar en relación a Él, a lo que Él ha determinado, a lo que Él ha anunciado. Pero Dios nos llama hoy a cambiar nuestro nombre. ¿Qué significa cambiar nuestro nombre? Cambiar nuestro nombre es cambiar nuestra costumbre, cambiar lo que siempre hemos hecho, lo que siempre hemos considerado. Cambiar nuestro pensamiento, cambiar simplemente el hecho de llegar y decir de que yo hago las cosas como yo quiero. No funciona así. Y algunos utilizan otros términos peores todavía. Hago lo que me da la gana, decimos en este país. No funciona de esa manera. Hacemos lo que Dios dice. Si hacemos lo que Dios dice, si caminamos en obediencia a lo que Él determina, si empezamos a avanzar en una decisión de cambios, de que voy a cambiar para agradar a Dios, entonces voy a empezar a dar frutos. Los frutos serán buenos, los frutos serán evidentes, los frutos serán visibles. Y tras cada uno de esos frutos, los cambios del Señor empezarán a generarse. Cada promesa empezará a activarse continuamente. Pero vuelvo a anunciarlo. La primera promesa, la que Dios te dio originalmente, empieza a golpear fuertemente tu vida para bendecirte. Y luego de eso empiezan a desplomarse unas lluvias de promesas de parte de Dios. Porque simplemente has decidido ahora sí caminar con cielos abiertos, agradando a Dios, agradecido con el Señor, siendo obediente a Dios, estando dispuesto a hacer lo que Él te indica, no importa lo que corresponda, simplemente lo vas a hacer, porque has dejado tu costumbre, has dejado tu comodidad, has dejado tu confort y has empezado a caminar en obediencia a aquel que te ha llamado, aquel que es fiel y verdadero, aquel que no se equivoca, aquel que habla con claridad, pero que también cada palabra que sale de su labio se edifica y transforma. Y cuando usted y yo simplemente nos dejamos y nos abandonamos en su presencia, Él toma el control. Es que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para alcanzar las promesas? Más que entender que Dios está llamándonos, que su misericordia está presente para que avancemos hacia las cosas nuevas que Él dispone para nuestras vidas. Pero quizás la parte más angustiosa, la parte más difícil en la vida de todo creyente es poder comprender que Dios nos llama al cambio. Y el cambio es necesario y el cambio es completamente un requisito
indispensable en la vida de todo creyente. Así que cuando el Señor nos llama, nos empieza a declarar el cambio es necesario. El cambio tiene que darse. El cambio es ahora. Porque Dios no posterga las cosas. Quien posterga las cosas somos nosotros. Dios está ahí diciéndonos simplemente salir del confort. Hay que salir de esa tierra. Es que en ocasiones no queremos dejar esa tierra, ¿sabes? Salir de eso que nos limita para poder alcanzar la promesa que Dios tiene para nosotros. Y es que, déjame explicarte, dejar el confort no es sencillo. Dejar el confort no es simple. ¿Por qué tantas personas de pronto conocen de Dios y luego se apartan? ¿Sabe por qué se apartan? Porque no decidieron salir de su tierra y de su parentela. Porque no decidieron salir de su costumbre. Porque no decidieron salir de lo que siempre hacían. Porque no decidieron renunciar a aquello que para ellos era algo difícil o quizás algo muy complejo de abandonar o de dejar a un lado. No querían renunciar a sus vanidades personales. Entonces, simplemente después de un pequeño tiempo, decidieron volver otra vez a la esclavitud. Eso era lo que estaba pasando en ese momento con Egipto cuando iba en el camino del desierto. De pronto estaban pensando en Egipto. De pronto estaban pensando en volver a ser esclavos. De pronto tenían ya excusas para regresar otra vez a la esclavitud. ¿Por qué? Porque habían salido de Egipto efectivamente, pero seguían siendo exactamente los mismos. No habían dado un paso de cambio. Su nombre era el mismo. No habían cambiado su mentalidad. No habían cambiado su forma de mirar las cosas. No habían cambiado en ningún aspecto de sus vidas. Entonces simplemente eran atraídos por su pasado. Y su pasado les estaba llevando a una esclavitud nuevamente. ¿Cuántas personas regresan a la esclavitud después de conocer la libertad? Conocen la libertad por unos días y salen gozosos, como salieron este pueblo de Israel de Egipto gozoso en festividad, pero luego regresan a la esclavitud. ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren cambiar, porque tienen excusas para sus falta de cambios, porque simplemente les da temor el cambio. El cambio les asusta. Salir de esa tierra donde han estado por tanto tiempo les da temor de avanzar hacia algo diferente. Déjame decirte, ese algo diferente es bueno. Ese algo diferente te va a llevar hacia cosas completamente maravillosas de parte de Dios si tú realmente estás de acuerdo a permitir que Dios actúe en tu vida. Es que Dios quiere. Cada vez que Dios te ha hecho el llamado es porque Dios quiere hacer algo. Y déjame decirte en cuántas ocasiones Dios te ha llamado. En cuántas ocasiones la misericordia de Dios ha estado tan presente que ha anunciado una y otra vez y te ha dicho: hijo, te estoy llamando, te estoy hablando a ti. Mire, tengo esto para tu vida, te quiero regalar esto, te quiero llevar hacia esta tierra, quiero traer libertad, por ti voy a hacer que los muros caigan, por ti voy a romper toda atadura. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a que esto ocurra? Para que eso acontezca, necesito avanzar, necesito soltar cosas que me han estado atando por mucho tiempo, cosas que me han estado gobernando por mucho tiempo y necesito entregarlas en manos de Dios. Es más, muchos de los que nos están escuchando en este preciso instante saben con toda claridad que tienen que entregar cosas, saben con toda claridad que tienen que soltar cosas. Pero sabes, muchos también en este instante no se han dispuesto para soltarlas, no se han dispuesto para entregarlas, no se han dispuesto para decirle: Señor, sí, está bien. Antes que eso tenemos una excusa. Antes que eso presentamos la olla de carne que presentaban los egipcios, que no existía, era ficticia.
No había tal carne esperándolos. Los egipcios todavía peor, como era la cultura de Egipto, para con los esclavos mucho peor. El mundo no está esperándonos con una olla de carne. Eso no es así. Los placeres del mundo no funcionan de esa manera. Te van a cobrar todo. Porque es esclavitud lo que hay allá afuera. Pero Dios te está presentando algo diferente. Te está presentando la oportunidad de ser libre, la oportunidad de recibir las promesas, de activar cada una de esas promesas y ser bendecido por parte del reino de los cielos. Eso está al frente de todos y cada uno de nosotros. Simplemente Dios está ahí aguardando, esperando. Pero vuelvo a esto, hay que darle valor a la promesa. Si no le damos valor a esa promesa, ¿cuántas personas entonces en nuestros días han perdido la promesa de Dios? La han perdido porque no han puesto atención a ella. La han perdido porque renunciaron a dar un cambio en sus vidas. Porque resulta que para obtener hay que hacer y muchos no quieren hacer. Muchos quieren vivir con el mínimo esfuerzo, espiritualmente hablando. Con el mínimo esfuerzo, algo ocasional, haciendo algo ocasional para Dios. O creyendo que estoy al menos haciendo algo. Me puedo autoengañar creyendo que estoy haciendo algo para el reino de los cielos o para el reino de Dios. Y simplemente las cosas no van a fluir porque yo no estoy permitiendo que ocurran. Y entonces esto retrasa todo el proyecto de Dios para la vida de aquellos que están dispuestos. Así que para que la promesa se cumpla, tenemos que cambiar. No hay alternativa. Y esto Dios quiere dejarlo claro hoy. Para que la promesa se cumpla, tenemos que cambiar. No hay vuelta atrás, no hay alternativa. Eso es lo que es. Y después de ahí, Dios nos quiere llevar hacia cosas completamente nuevas y maravillosas. Así que, ¿qué sucede ante todo esto que está desplegándose en este momento? Lo que sucede es que tenemos delante nuestro la alternativa de decir, Señor, hoy yo quiero disponer mi corazón para el cambio. Quiero disponer mi corazón y mi espíritu, todo mi ser, para dar la oportunidad de un cambio. Yo mismo me doy mi propia oportunidad porque tú me has estado llamando y me has estado hablando en tantas ocasiones. Yo sé, Señor, que es necesario dar frutos y he estado también engañándome con esto, Señor, porque los frutos no son evidentes y es necesario empezar a dar frutos. Por eso, Señor, hoy yo te quiero pedir que me ayudes a salir de mi tierra para poder estar entonces plantado junto a esas corrientes de agua que van a alimentar mis raíces y van a producir que pueda crecer porque he estado estancado. Y es que cuando nos quedamos en nuestras costumbres, estamos estancados en algo llamado religiosidad. La religiosidad no nos permite avanzar, ni ser diferentes, ni ver nada más allá. Es más, todo lo que ocurre a mi alrededor no está bien, no es correcto, no es bueno. Porque todas esas cosas que están haciendo, supuestamente Dios, decimos eso, no, Dios no hace eso. No, Dios hace eso y mucho más. Dios está haciendo eso y mucho más en la vida de tantas personas que se disponen al cambio. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto al cambio? ¿Estás dispuesto a estar plantado junto a esas corrientes de aguas? ¿Estás dispuesto a dar frutos? ¿Estás dispuesto entonces a avanzar? Eso es lo que Dios quiere, porque aquel que se dispone, una vez más lo anuncio y lo decreto de tal forma que las promesas se activan y se movilizan alrededor de sus vidas y cada una de ellas empieza a generarse en una realidad plena, porque eso es lo que Dios ha marcado para ti. Porque Dios ya te concedió esa promesa, ya te dio esa palabra, ya te dio eso, te lo anunció y eso es tal cual. Así que avanza
Avanza hacia lo que Dios tiene. No te detengas. Deja de estar escuchando a terceras personas. Deja de estar escuchando tu propia alma y empieza a escuchar la voz de Dios a través de tu espíritu y lo que la palabra de Dios te está anunciando. La palabra de Dios te anuncia que Él sí está dispuesto a bendecirte en el tanto que tú estés dispuesto a cambiar. En el tanto que estemos dispuestos a avanzar. En ese tanto entonces las promesas serán genuinas, serán poderosas y no te imaginas siquiera a donde Dios te quiere llevar. Abraham estaba muy bien ubicado, tenía claridad en todo lo que tenía una buena casa, tenía buenos terrenos, tenía criados, tenía ganado de todo tipo, había de todo, pero Dios le dice, te voy a llevar a un lugar nuevo, algo que quiero mostrarte, y él decidió creerle a Dios, y ¿sabes qué? Era porque lo que él tenía en ese momento no era nada con aquello que Dios le iba a ofrecer en un futuro si él estaba dispuesto a caminar en obediencia al Señor. La obediencia marca las cosas. La disposición te lleva a la transformación. Y entonces Dios hace que aquello que es imposible para el hombre sea completamente posible. Porque todas las posibilidades del cielo empiezan a llover como gotas de lluvia sobre cada uno de aquellos que están dispuestos a avanzar en el reino de los cielos. Todo esto se cumple, todo esto viene, todo esto trasciende en el tanto de la disposición de cada quien. La pregunta entonces finalmente es, vuelvo a anunciar, ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos aún a ir más allá de decir simplemente cambio? Es que de pronto hay personas que llegan y dicen, no Señor, yo estoy dispuesto a cambiar, pero se quedan ahí. Y nunca cambian. Es que decir estoy dispuesto a cambiar es tan sencillo, es tan fácil, es tan liviano. Pero cambiar es otra cosa. Cambiar significa trabajo. Cambiar significa esfuerzo. Cambiar significa disposición. Cambiar significa que yo voy a dejar de estar gobernando más mi vida y Dios va a ser el dueño de mi vida. Dios va a ser el Señor, como la palabra misma así lo declara. Señor, la palabra Señor significa dueño. Entonces, que Él sea el dueño realmente de mi vida porque todo va a ser transformado. Abraham se estableció y fue próspero, dice la palabra del Señor. No solo le dio una herencia, sino que recibió muchas bendiciones de parte del Señor. Y todo esto por la disposición. Así que el Señor da esta oportunidad y este llamado a todos. Con promesa, pero la decisión hoy está delante de ti. La decisión en esta ocasión está delante de ti. Si decides avanzar hacia el siguiente nivel, y el siguiente nivel es poder disponer tu corazón a un cambio. Dios te bendice en el tanto que decidas cambiar. La promesa se activa en el tanto que avances en ese cambio y te dispongas a dar los frutos del llamado que el Señor te está haciendo en este preciso momento. El llamado es para ti y vuelvo a decirte una vez más, Dios te llamó con promesa. Esa promesa es fiel, esa promesa es real. Avanza para que Dios pueda hacer, pero no va a ocurrir si no cambias. La decisión está al frente tuyo. El Espíritu de Dios ministra ahora mismo tu vida y te habla con claridad acerca de esto nuevo que se avecina. Así que Padre, hoy en el nombre de Jesús, bendigo Señor la vida de cada uno de aquellos que han escuchado esta palabra que no vuelve vacía, esta palabra que es fiel y verdadera, esta palabra Señor transformadora. Porque hoy, para aquellos que deciden cambiar, hay eternidad. Para aquellos que deciden cambiar en este momento, hay salvación. Para aquellos que deciden cambiar, hay sanidad. Y por tal razón enviamos estas palabras. En el nombre de Jesús, Padre, declaro palabra de sanidad
sobre cada uno de aquellos que están dispuestos a este cambio. Declaro palabras, Señor, de restauración, una promesa de restauración sobre todo aquel que está dispuesto a avanzar en sus cambios. Una palabra de restitución para todo aquel que está dispuesto al cambio. Y el cambio no solamente es un cambio de mentalidad, va más allá, es un cambio personal, integral, aún de avanzar y dejar costumbres que no edifican, aún de dejar terrenos para plantarse en un nuevo terreno junto a las corrientes de agua. Dejar esos terrenos de religiosidad, de inactividad espiritual, para avanzar hacia lo nuevo y fresco que el Señor está hoy otorgando a todo aquel que se dispone, a todo aquel que decide plantarse en las corrientes de aguas. Padre, esta palabra es clara y es efectiva, y bendice, Señor, profundamente el corazón de todo aquel que se dispone. Gracias, Señor amado, por la oportunidad de anunciar tu palabra. Gracias, Señor, desde esta tu casa. Señor, bendecimos a todo el pueblo. Bendecimos a cada alma y anunciamos que el tiempo de la liberación, de la libertad ha llegado. Es el tiempo de avanzar. Y muchos hoy están saliendo de la esclavitud. Han decidido dejar a Egipto atrás. Han dejado atrás aún sus propios nombres en Egipto para pasar hacia la tierra prometida, avanzar con un nuevo nombre, un nombre de cambio y de transformación, hacia la promesa, hacia la conquista. En un año, Señor, de seguridad, de firmeza y de avance. Para todo aquel que está afirmado en ti. Para todo aquel que decide tomar tu mano y estar junto a ti. Esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Mi amado, bendiciones de Dios para ti, bendiciones de Dios para toda tu familia. Y te queremos invitar para que la próxima semana puedas estar juntamente con nosotros, recibiendo la palabra del Señor, juntos adorando y alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Muchas bendiciones. Todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento
tesoro.